Si migro a otro país, ¿puedo sumar los tiempos cotizados en Colombia para pensionarme? En días recientes, el gobierno colombiano ratificó el convenio multilateral iberoamericano de la Seguridad Social que permite pensionarse en diferentes países, no solamente colombianos, sino también extranjeros. Mi nombre es Jaime Cárdenas, especialista en Derecho Laboral y Pensiones. Acompáñame en el día de hoy. Como les venía mencionando hace un momento, Colombia ratificó en días recientes, desde el gobierno actual, ratificó un compromiso que estaba en proceso desde hace muchísimos años de poderse lograr. Consiste precisamente en el convenio iberoamericano, en este caso se llama un convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, que permite a personas de diferentes nacionalidades y en donde Colombia todavía no estaba incluido, poder pensionarse sumando los tiempos cotizados en diferentes países que hagan parte de este convenio. Pero la pregunta es, ¿qué es este convenio? Pues textualmente el convenio, o lo que podemos extraer de la norma ya ratificada, es que es de carácter internacional, acordada por varios estados para la coordinación de sus legislaciones nacionales en materia de pensiones como garantía de seguridad económica en la vejez, la incapacidad o muerte de las personas que en razón al trabajo, bien sea por cuenta propia o como dependientes o como independientes, se hayan desplazado a dos o más estados miembros, en este caso, acreditando en los mismos periodos de cotización los aportes al sistema de seguridad social o que en otros países se llaman aportes a seguro de empleo. Esto permite que las personas que se movilizan actualmente como consecuencia de estos movimientos migratorios en diferentes países puedan cotizar a los sistemas de seguridad social de cada país para que al final, cuando cumplan los requisitos de pensión en el país que se encuentren, que hagan parte de este convenio, puedan pensionarse sin necesidad de que tengan que retornar, por ejemplo, a su país de origen. Un ejemplo de ello es una persona que inicia su vida laboral en Colombia, por alguna razón tiene que viajar a España, hace su vida laboral en España, luego de ello, por cualquier circunstancia, se desplaza luego para México y de México, digamos, termina laborando después otro tiempo en un país como Argentina o como Uruguay, por ejemplo, y al final de su vida termina viviendo o residiendo en Ecuador, y es allí, en ese país, donde cumple los requisitos de pensión y pide su pensión. Recordemos que en el ejemplo que les doy, la persona es colombiana, se trasladó en varios países, estuvo laborando en diferentes países. Los que acabo de mencionar son países miembros de este convenio, que son países parte, se llama en este caso, de este convenio. Y en el ejemplo que les doy, la persona se traslada a varias nacionalidades, a varios países, y al final termina pensionándose en un país diferente a su país de origen o su país en el cual nació. Esto es un avance importante en seguridad social porque permite que las personas que tienen que trasladarse por diferentes circunstancias, necesidad, oportunidad o sencillamente por encontrar nuevos horizontes, sobre todo hoy en día que es tan difícil conseguir trabajo en sus propios países, puedan sumar estos tiempos, cotizar a los fondos de pensiones, en este caso quiero dejar muy claro, públicos de cada país, para al final poder sumarlos y tener una pensión. Lógicamente sé que hay muchas preguntas, muchas inquietudes sobre el tema, pero voy a darles una descripción muy general para que ustedes tengan la mayor información que les permita ya luego profundizar en su consulta con nuestros abogados o conmigo cuál es su caso en particular. Sin embargo, siguiendo con la temática, como les venía mencionando, voy a indicarles cuáles son, y aquí en la pantalla lo podrán ver, cuáles son los países miembros de este convenio y estos países que se suman, digamos, a la posibilidad de pensionarse también en Colombia o sumar tiempos cotizados en Colombia. Como lo ven, ahí aparecen en pantalla, en total son 15 países ya
los que hacen parte de este convenio, lo cual es muy importante. Como ustedes lo ven allí, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, El Salvador, Paraguay, Perú, Portugal, que queda en Europa, República Dominicana, Uruguay, Cuba, México, lógicamente está España, y a partir de ahora, del 23 de mayo de 2023, aunque hay que esperar 90 días más para que se haga efectivo completamente el convenio después del 23 de mayo de 2023, podrá sumarse los tiempos cotizados en Colombia. Y como les digo, puede ser un país de tránsito, como puede ser un país destino, como puede ser un país de origen Colombia. Y asimismo con el resto de países. Es decir, que muy posiblemente un chileno podrá pensionarse en Colombia, un uruguayo podrá pensionarse en Cuba, un portugués podrá pensionarse en Brasil, un argentino podrá pensionarse en Ecuador y viceversa. Cualquiera de estas circunstancias pueden darse siempre que se trate de países miembros de este convenio. Esto significa un avance muy importante en materia de seguridad social. En Europa ya se viene trabajando hace muchos años y es posible hacerlo, pero Colombia estaba muy rezagada en este tema. Fueron unos años de tránsito muy importante para ello y por eso quiero que hagamos un poquito una remembranza, que repasemos un poco cómo es rápidamente que se llegó a sumar Colombia a este convenio multilateral internacional tan importante que hoy nos abre una perspectiva nueva, más amplia y diferente a las condiciones actuales que existen en Colombia. Sobre todo esto dirigido a las nuevas generaciones, que muchas veces no le dan importancia en sus etapas iniciales de su vida laboral, pero que es importante sobre todo que lo tengan muy en cuenta ellos, pero también las personas mayores para que se lo cuenten a sus hijos, a sus nietos, que ya es posible sumar esos tiempos en diferentes países con la tranquilidad de que va a ser menos difícil o, como lo quieran ver, más fácil poderse pensionar en algún momento. Recordemos rápidamente cómo es que se aprobó y se ratificó este convenio multilateral de seguridad social. En el año 2007, en un congreso iberoamericano de jefes de Estado que hubo en Chile propiamente, eso fue por allá en noviembre del año 2007, en esa cumbre los países miembros de la cumbre, entre los cuales estaba Colombia en su momento, decidieron, para avanzar en materia de seguridad social, específicamente en temas de pensiones, que iban a aprobar de manera conjunta un texto íntegro, que es el proyecto de ley, por el cual se incorpora a la legislación interna de cada país este convenio. Desafortunadamente, Colombia hasta el año 2019, con la presentación de un proyecto de ley, el 141 de ese año, es que inicia los trámites de aprobación de este convenio. Después de los debates de rigor que se requieren en las legislaciones correspondientes, es mediante la ley 2103 del año 2021 que el Congreso de la República aprueba la incorporación íntegra del convenio para que sea legislación interna en Colombia, es decir, ya es ley de la República para Colombia. Lógicamente, esto sería a partir del momento en que se perfeccionara ese vínculo, es decir, se ratificara ante los demás Estados miembros, pero digamos que como legislación interna ya había sido aprobado. Eso lógicamente tuvo un control constitucional posterior, que es lo que pasa con las normas en Colombia, en donde la Corte Constitucional le dio el aval, dijo que efectivamente, en resumen, ese convenio era un avance significativo en materia de seguridad social y por lo tanto lo terminó aprobando. Realmente fue en este año, eso fue en febrero del año 2023. Como consecuencia de ello, y si algunos lo saben o lo recuerdan o si no les cuento, el 1 de mayo de 2023, que es el Día Internacional del Trabajo, en Colombia el presidente Gustavo Petro, el actual gobierno, anunció que efectivamente se ratificaría, después de los respectivos trámites y debates, y la aprobación de la ley, se ratificaría, es decir, le dio su sanción presidencial, se ratificaría dicho convenio, por lo que el pasado 23 de mayo del 2023, en un acto simbólico que tuvo lugar en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que eso es en España, a través, en este caso, del embajador de Colombia en España, se acogió Colombia, es decir,
se ratificó su intención de acoger el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, lo cual nos lleva a entender en este momento que ya este convenio está completamente ratificado, por lo cual es una realidad a partir de ahora. Entonces, con esa pequeña remembranza que les hago, surge otra pregunta. Bueno, ¿y a qué se obliga Colombia, junto con los demás Estados miembros, con la suscripción de ese acuerdo? Pues en términos generales, es que las personas amparadas tienen derecho al beneficio de poderse pensionar y quedar sujetas a la obligación prevista en cada legislación para poderse pensionar, es decir, los requisitos que establezca cada país en donde decida pensionarse o tenga que pensionarse o quiera pensionarse en cada uno de los países miembros, tienen que cumplir los requisitos establecidos en esa legislación. La gran ventaja aquí es que las personas ahora tienen la opción o tendrán la opción de elegir en dónde se pueden pensionar, eso como parte del convenio. Lógicamente aquí influyen muchas circunstancias, no es el querer ir a un país vecino a pensionarme y volver luego a Colombia, pero sí en muchas circunstancias y eventos que hemos visto, las personas tienen uno o dos domicilios diferentes al de Colombia o por diferentes circunstancias de migración terminan viviendo en países distintos al colombiano o viceversa, pasa con otras nacionalidades. Entonces, esa es la gran ventaja y a eso se obligan los Estados miembros, que si yo me quiero pensionar en otro país, sumando tiempos cotizados en todos los países miembros o en cualquiera de ellos, siempre que sean más de 2, me puedo pensionar en otro país y los Estados miembros se obligan a reconocer la pensión bajo su propia legislación, es decir, bajo las condiciones de su propia legislación, pero deben pensionar a la persona. Eso es una garantía adicional que existe y que se da a partir de la suscripción de este convenio. ¿Qué cubre ese convenio? Pues básicamente lo que ya existe en Colombia también y que existe en las legislaciones de los países que hacen parte de este convenio. Los países parte tienen, por ejemplo, cobertura en temas de vejez, sobrevivientes e invalidez. Esa invalidez tanto de origen común, que llamamos aquí en Colombia, como de origen laboral o profesional que llaman en otros países. Es decir, la cobertura es integral, igual que pasa aquí en Colombia frente a ese tipo de riesgos, lo cual lógicamente constituye una garantía adicional para las personas porque no solamente se limita a la pensión de vejez, sino a otro tipo de contingencias como les que acabo de mencionar. Realmente la temática es mucho más extensa, es un poco más compleja, pero en términos generales de esto se trata la suscripción de este convenio que quiero comentarles, que quiero compartirles a ustedes y que lógicamente si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o tienen alguna consulta que hacernos, pues no duden en hacerlo. Pueden ustedes agendar la cita con nosotros o pueden ustedes sencillamente escribirnos a través de las redes sociales y trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes nos hagan. También escuchamos sus comentarios. Y aprovecho la oportunidad para pedirles a ustedes que se suscriban al canal, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita para que siempre les lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos que queremos compartir con ustedes. Recuerden que en soyavanzar.com somos los verdaderos expertos en derecho laboral y pensiones.